pues vamos con el primer bloque, vamos con la primera letra. Estaríamos hablando de la E, de expertise, ¿vale? Aquí tenemos que tratar de no confundirla únicamente con experiencia. Es decir, aquí hay un poco de desajuste mental, yo el primero, ¿eh? Entonces, vale. Lo primero es que hay que entender que Google siempre trata de asociar quién ha escrito este contenido, quién o qué ha escrito este contenido. Bueno, ¿con qué me refiero? A que no siempre puede estar asociado a personas, también puede estar quizás asociado a una marca, ¿vale? Siempre trata de encontrar el autor de este contenido. ¿Por qué? Porque esa entidad de persona o de marca también tiene su propia expertise, su propia reputación, su propio todo, como ya habíamos visto al inicio del vídeo. Es muy importante desglosar lo de el autor del contenido, el contenido en sí mismo y la web en sí misma, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos lo que Google trata de ir asociando es, vale, este contenido que puede parecer estar bien, que no tiene ningún error ortográfico, que semánticamente está bien, pero que no estamos hablando de un estudio de medicina en el que pueda estar enlazando ahí a fuentes de muchísima autoría ni nada. A lo mejor simplemente estamos hablando pues yo qué sé, de una ficha de un producto, ahí no va a enlazar ningún estudio científico ni nada de nada, seguramente. Entonces, claro, Google trata de entender quién es el que ha escrito ese contenido para luego en su ranking cómo es relevante a este contenido también por el contenido en sí mismo, por dónde está publicado y por quién lo ha publicado. Es decir, si esa persona que está hablando de ese producto realmente sabe de lo que está hablando, ¿vale? Como para que eso tenga ese plus más para subírtelo al ranking. Entonces, aquí, yo investigando, dije, hostia, pero esto ¿desde cuándo viene? Porque esto ya me sonaba, ¿no? Es decir, Google siempre ha tratado de ir detrás del autor, pero en general siempre había pensado que lo del autor era como muy para el blog, ¿no? Es decir, realmente estamos hablando de que yo puedo firmar un post de un blog bien, es decir, lo ha escrito esta persona, pero no termino de visualizar que el producto lo ha escrito esta persona. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que Google entienda cuál es la autoría de mi contenido? ¿Vale? Entonces, lo primero que hice fue, venga, barrido, ¿desde cuándo lleva esto? Y bueno, aquí os comparto un momentito pantalla y bueno, quiero que veáis aquí una solicitud de la patente del propio Google, en el que, es simplemente la patente del Agent Rank, ¿vale? Aquí lo que trata todo el mundo, lo que estaba tratando Google de hacer, básicamente aquí nos pone una traducción, ¿vale? Aquí va a leerla. La presente invención proporciona métodos y aparatos, incluidos productos, programas informáticos, que implementan técnicas para buscar y clasificar fuentes de información vinculadas. Las técnicas incluyen recibir múltiples elementos de contenido de un corpus de elementos de contenido. O sea, que no nos enteramos de nada. Aquí, si nos vamos un poquito para atrás, dice cada firma digital asociando a uno de los agentes con uno o más de los elementos del contenido y asignar una puntuación a un primer agente de los múltiples agentes. Total. Aquí la idea principal, o sea, no quiero que entendáis nada de ese párrafo. La idea principal es que Google lleva desde 2007 ya tratando de buscar quién ha escrito el contenido, ¿vale? Entonces, para esto Google empieza a darnos una serie de pistas. Y Google empieza a lo largo del tiempo, no solamente en el 2007, pero aquí más o menos cuando empezó, luego Google empieza a soltar como documentos, por ejemplo, son sistemas de reputación en colaboración, pero aquí estamos hablando de un tío de Fujitsu, estamos hablando de Google, estamos hablando de Cloudflare. Es decir, ya empiezan a trabajar en proyectos en los que hay un sistema de reputación de la propia persona que ha escrito ese contenido. Entonces, y del contenido en sí mismo, pero dándole al contenido más puntos, menos puntos de fiabilidad en función de quién lo ha escrito. Por eso todo el rato estaban como detrás de quién ha escrito ese texto, quién lo ha escrito, porque en base a eso te iban luego a potenciar más o menos estos contenidos, ¿vale? Entonces, luego empiezan a poner proyectos. Esto simplemente es un resumencísimo, ¿vale? Y luego empiezan, pues luego en el 2011 te cogen y te explican cómo ellos, con Google Plus lo que hacen es que te hacen una metodología para que tú le digas a ellos, muy a la línea de Google, que tú eres el autor de ese contenido, ¿vale? Pues esto era lo de los Realme y todo esto, ¿no? Que tú tendrías que linkar a tu Google Plus y luego de tu Google Plus linkaba a otras redes sociales. Entonces Google ya empezaba a atar a otras personas y asociarlas a webs. Es al margen de que luego esa persona en ese blog luego supiese que es el que ha escrito esa ficha de producto, ¿vale? Pero ya estamos hablando de 2011, de 2007, que ya estaban detrás todo el rato de esto.
Vale, todo esto, toda esta implementación, la verdad es que muchas veces cuando tú le pides a los usuarios que hagan cosas, aunque sea Google, aunque le explique de la mejor manera posible, luego pues todo esto no encaja bien en la gente. O sea, mucha gente es escéptica, mucha gente no se entera de cómo tendría que hacer dicha implementación. Vale, entonces bueno, también os voy a linkar en la descripción del vídeo, pues un resumen de un estudio de por qué luego esto no se llevó a cabo. Pero aquí lo que quiero que entendáis es que Google trata de convencer al mundo y de dar más puntos, así como muy indirectamente, ¿no? Como lo hace mucho Google con las actualizaciones de velocidad y con todo esto. Trata de convencer de que tienes que poner el autor de tus contenidos, te pone el resultado láser, también te saca la imagen, te lo trata de potenciar, te lo vende para que tú lo hagas, ¿no? Pero luego no consiguió, fue un fracaso para Google, esto la gente no lo hizo. Entonces Google, claro, de todas formas quería quería saber los autores de ese contenido, pero de esta manera no le había valido, entonces tuvo que seguir investigando, ¿vale? Entonces nada, luego que si viene lo de las Quality Guidelines, en las propias Quality Guidelines te explica y te pregunta, identifica a las personas que están detrás de esta marca y mira, ves cuánta experiencia pueden demostrar sobre este tema, ¿vale? Pero ya todo el rato es buscar a las personas, buscar al creador del contenido, ¿vale? Todo el rato ya empiezan, no lo pueden hacer algorítmicamente y como que de alguna manera también tratan de hacerlo a la parte con inteligencia artificial, ya tratan de alimentar esa inteligencia con personas reales para que vayan identificando a esas personas, ¿vale? Pues entonces simplemente empiezan ahí. Luego hay por ahí un tweet también donde ya llega un momento, aquí estamos hablando de 2016, en el que el propio Google empieza a decir, oye, que ya no hace falta que marquéis el tema de la autoría, porque ya somos lo suficientemente inteligentes, ya somos capaces de saber quién ha escrito el contenido sin necesidad de que tú me lo digas, ¿vale? Entonces ahí ya luego un poco hubo mucho revuelo, unos decían que sí, otros decían que no. Yo creo que en realidad ahí estarían ya casi finiquitándolo, ¿no? Ya podrían, ya Google, estamos hablando de Google, estamos hablando de la empresa de barrio, entonces sí, yo me creo que ya fuesen lo suficientemente capaces de en la mayoría de los contenidos identificarlos, ¿vale? Pero no tanto como ya luego publican la patente. Aquí os voy a poner también el enlace. Estamos hablando aquí de marzo de este año, marzo de 2020. Aquí ya te publican una patente donde te comentan, bueno, esta patente la solicitan en 2018, ¿vale? Entonces aquí esto lo que te dicen básicamente es, ya obviamente no hace falta que me ponga el autor por ninguna parte, no lo tienes por qué firmar, porque soy capaz de, en base a tus contenidos, generar vectores de autores. Es decir, Google, en teoría, en teoría lo que pone aquí, ¿vale? Tampoco sabemos si esto realmente luego aplica al algoritmo, si lo utilizan en el algoritmo. Entiendo que sí, ¿no? Porque había mucho interés desde el 2007 en hacer esto como para luego no utilizarlo. Pero bueno, de todas formas nunca lo afirman, ¿no? Entonces, aquí lo que te está diciendo es que Google puede ser capaz de saber, de generar vectores de autores de todos los contenidos de tu página web. Saber si hay 1, 10, 50 personas, si tú has contratado este texto a un ejército de personas que te lo están escribiendo y luego en base a esas entidades de personas, yo entiendo que si esas personas que han escrito el contenido en tu web realmente luego no han escrito en otras webs y tú no estás marcando la autoría de ese contenido, Google sabrá que hay 10 personas, pero no sabrá quiénes son, ¿vale? Entonces, claro, de alguna manera tú tienes que, si a ti te interesa también, obviamente, el autor de esas personas para potenciar tu parte de luego la parte de SEO, tendrás que dejar que lo haga, o que esas personas publiquen también contenido en otro lado con ese tono lingüístico, con esa, o sea, al final escribe como tú eras, como tú seas, o sea, sí, tú puedes darle una serie de pautas por ser lo que sea, pero Google en base a esos tonos, a eso cómo escriba, cómo construye las frases, ya será capaz luego, en teoría, de atarlo. Yo desde el punto de vista SEO me parece genial, me parece brutal, eso entiendo que es para la gran mayoría de las páginas web a los que lo pueda necesitar en la parte de la autoría del contenido, pero si en general los clientes con los que nosotros trabajamos intentamos dejarles muy claro lo antes posible a Google también quién es esa persona. Es decir, aquí pues sí, Google ya te puede generar ese vector de autor, pero lo suyo es porque tú se lo facilites. Si le pones un enlace, al final va a dar enlace, tú mencionas a sus redes sociales, mencionaré a su blog, mencionaré a otros sitios donde ha estado escribiendo y se lo deja muchísimo más fácil que Google ya pueda saber cuál es la autoría de tus contenidos. Así que sin más, seguimos con el blog de Expertise, vamos para el siguiente vídeo y bueno, espero que os esté gustando. Hasta ahora.